Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un placer saludarlos nuevamente y sean bienvenidos a un video más en esta plataforma informativa. Y bueno, como ya pudieron darse cuenta en el título del video, hoy hablaremos sobre qué es la comunicación, los elementos que influyen en todo el proceso comunicativo, así como los tipos de comunicación, haciendo énfasis en qué es la comunicación proxémica. Y bien, comencemos. La palabra comunicación viene del latín comunicare, que significa compartir. Como sabemos, los humanos somos seres sociales por naturaleza y estamos en constante interacción con demás personas, y por lo tanto, todo el tiempo estamos expresando sentimientos, emociones, opiniones, incluso juicios, mostrándonos que la comunicación es muy importante, casi tan importante como respirar. En cuanto a los elementos del proceso comunicativo, existen 5 puntos importantes: el emisor, el receptor, el mensaje, el código y el canal de comunicación. Cuando llevamos a cabo el proceso comunicativo, existe un emisor que mediante un código, refiriéndonos a código como el idioma del propio emisor, comparte o envía un mensaje a través del canal de comunicación hacia el receptor, el cual, al recibir el mensaje, realizará la retroalimentación correspondiente. Es importante mencionar que en todo proceso comunicativo existe ruido, el cual puede afectar el propósito del mensaje, por lo cual se debe disminuir en todo lo posible todas estas interferencias. La comunicación cuenta con distintos propósitos. De manera inconsciente, todo el tiempo estamos comunicando algo. El humano en sí disfruta comunicarse, y hoy en día podemos darnos cuenta que al hacerlo, crea desde el humor hasta representaciones artísticas, con tal de poder expresar algo o entretenerse a sí mismo. Del mismo modo, cuando buscamos persuadir, utilizamos recursos emocionales que nos permiten generar en el otro alguna emoción distinta, ya sea positiva o negativa. Existen 2 tipos de comunicación: la comunicación verbal y la comunicación no verbal. En la comunicación verbal, esta implica el uso de palabras, la implementación de un lenguaje, por lo cual se vuelve exclusiva de este. Entre los tipos de comunicación verbal, encontramos el intercambio de ideas a través del habla utilizando un idioma, que es lo que llamamos comunicación oral. Cuando la expresión de estas ideas es a través de un código escrito, hablamos de la comunicación escrita. En cuanto a la comunicación no verbal, esta podría entenderse como todo aquello que transmitimos a otra persona y que no es por medio de palabras. Sin embargo, es fácil caer en la confusión y preguntarnos ¿dónde está el límite entre lo verbal y no verbal? Es difícil determinar este límite, ya que lo no verbal casi siempre va de la mano con lo verbal. Por sí sola, la comunicación no verbal cuenta con varios tipos, ya que cuando hablamos es imposible no realizar movimientos corporales, gestos y expresiones faciales. Al uso o implementación de estos elementos lo llamamos comunicación no verbal kinestésica. Aunada a esta, se encuentra la voz, la dicción, el volumen, la entonación y la fluidez de las palabras. A esto lo llamamos paralenguaje. Y bien, la manera en la que nos vestimos también informa sobre cómo es nuestra personalidad. ¿Recuerdan el dicho de una imagen dice más que 1000 palabras? Pues este dicho es cada vez más visible en nuestra sociedad, ya que está repleta de representaciones icónicas. Ahora bien, dirigiéndonos al enfoque del video y el tipo de comunicación no verbal proxémica, la palabra proxémica viene del latín proximus. Esta disciplina estudia la manera inconsciente de cómo las personas utilizan el espacio en su proceso de interacción. Por lo tanto, la proxémica influye directamente en el comportamiento comunicativo. Ahora bien, existen 3 tipos de elementos proxémicos, mediante los cuales las personas estructuran sus espacios, pero la percepción de estos está ligada directamente a la cultura de cada persona, por lo que varía tal vez de país en país o entre estados. El primer elemento que tenemos es el elemento fijo. Existen 2 clases en este elemento: las internas, que son las culturalmente específicas, y las externas, que se refieren al entorno, al diseño del espacio, a la estructura del lugar. Como segundo elemento tenemos los elementos semifijos. Estos influyen en la interacción con el propio lugar en el que se encuentran las personas. Un ejemplo es la interacción o la comunicación que se tiene en una biblioteca. Es totalmente diferente a la comunicación que se puede llevar a cabo tal vez en un café o en un restaurante, una fiesta. El último elemento es el espacio dinámico. Estos son los elementos físicos que influyen en la propia comunicación. Un ejemplo de este
es el jefe de una empresa, el cual posee un gran escritorio con una gran silla, desde la cual su influencia hasta las demás personas se ve favorecida, permitiéndole comunicarse de manera más directa y posicionarse por encima de ellos. La proxémica nos menciona diferentes tipos de distancias, de las cuales dependerá el propósito de lo que se requiere comunicar. El primer espacio es el espacio íntimo, el cual no supera el medio metro de distancia. En este espacio, solo tienen acceso personas muy privilegiadas, a las que mostramos un comportamiento muy vulnerable. Este está reservado para las relaciones físicas o emocionales. También lo podrían invadir los amigos, familiares en determinadas situaciones, como cuando nos abrazan o cuando nos saludamos de beso. Una invasión sin justificación en este territorio significa una transgresión de la normalidad, lo que sentimos como una agresión o una violación contra nosotros. Te amo. El siguiente espacio es el espacio social. Este abarca desde los 1.2 metros hasta los 4 metros de distancia. En este territorio está reservado para las interacciones sociales. Nos permite entablar relaciones más o menos profundas con otra persona. Es el espacio que nos otorga una cierta seguridad. En este se dan la mayoría de nuestras conversaciones sociales. Es el espacio personal. Este se extiende desde los 0.5 metros a los 1.2 metros. En este espacio únicamente dejamos entrar a las personas más cercanas, como amigos o conocidos. Son personas con las que compartimos experiencias, pero que no son íntimas, no son tanto de emociones. Si una persona desconocida entra a este territorio, se interpreta como una invasión a la privacidad o la intimidad personal. Sin embargo, el espacio personal es cultural, es decir, que el sentimiento de una invasión es menos frecuente en culturas de mayor contacto, como sucede en los países latinoamericanos, pero más frecuente en culturas de menos contacto, como en los países asiáticos. Por último, tenemos el espacio público. Este abarca desde los 4 metros de distancia hasta el límite de lo visible o lo audible, es decir, hasta que ya no se pueda ver ni escuchar a la otra persona. Por lo tanto, es el territorio donde establecemos un mayor número de contactos, de tipo superficial. Bien amigos, concluyendo con lo aprendido en este video, pudimos entender cómo el proceso comunicativo se ve directamente afectado por la distancia entre las personas, afectando incluso el propósito del mensaje. Entre más corta sea la distancia, la comunicación se vuelve más íntima, y entre más larga sea la distancia, la comunicación puede ser solo informativa o con fines de entretenimiento. Es importante considerar estas distancias, ya que como pudimos ver, no es aplicable en todas las culturas, y podríamos interpretar de manera errónea algún mensaje. Y bien amigos, sin más, espero este video les haya servido. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.